Todos creen conocer a Medusa, la mujer con serpientes en la cabeza que convertía en piedra con la mirada. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera historia no es como te la contaron? ¿Y si Medusa no fue un monstruo, sino una víctima de los dioses? Hoy vas a descubrir el mito que la historia quiso ocultar. Y te aseguro algo, cuando terminemos, vas a mirar a Medusa con otros ojos. Y tal vez, incluso, veas parte de ella en ti. Demos inicio a este recorrido histórico. ¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre Medusa, podría estar equivocado? Sí, esa mujer con serpientes en la cabeza y una mirada capaz de convertirte en piedra. Todos crecimos pensando que era un monstruo. Pero, ¿y si en realidad fue una víctima? Una historia distorsionada, manipulada, silenciada. Hoy vamos a viajar al corazón de uno de los mitos más oscuros, y también más mal contados, de la mitología griega. Pero antes de avanzar, te advierto, después de escuchar esto, jamás volverás a ver a Medusa con los mismos ojos. Todo empieza con una joven hermosa, muy hermosa, tanto, que hasta los dioses la envidiaban. Medusa era una sacerdotisa del templo de Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra. Y como toda sacerdotisa, debía mantener su pureza. Su voto de castidad era sagrado. Pero entonces, apareció Poseidón. Sí, el mismísimo dios del mar. Y aquí empieza lo retorcido del mito. Porque según muchas versiones antiguas, no las que nos contaron en los dibujitos animados ni en los libros escolares, Poseidón no sedujo a Medusa. La violentó, dentro del mismísimo templo de Atenea. ¿Y sabes qué hizo la diosa Atenea al descubrirlo? ¿Castigó a Poseidón? ¿Defendió a su fiel sacerdotisa? No, transformó a Medusa en un monstruo. Así como lo oyes. La convirtió en una criatura con serpientes por cabellos y una mirada mortal, condenada a vivir en soledad, odiada y temida por todos. ¿Te das cuenta? La víctima fue castigada, no el agresor. Y eso, mi amigo, no es solo mitología, eso sigue pasando hasta hoy. Ahora, si esto ya te está volando la cabeza, espera, porque hay más. ¿Sabías que en las versiones más antiguas Medusa no siempre fue un monstruo? En los primeros textos griegos, era simplemente una mujer mortal. De hecho, la única mortal de las 3 gorgonas. Y su nombre significa protectora o guardiana. Curioso, ¿no? Una mujer llamada guardiana, convertida en símbolo de terror. Algo no cuadra. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más simbólica. Porque muchas culturas posteriores, especialmente en el Renacimiento, empezaron a reinterpretar el mito de Medusa no como el de una villana, sino como el de una figura de poder femenino reprimido. Una metáfora. El cabello de serpientes, la mirada que petrifica, todo eso comenzó a verse como símbolos de la fuerza femenina, de la furia contenida, del trauma no sanado. Y es que Medusa no solo fue una víctima, se transformó en algo más, en una figura que daba miedo, pero también respeto. Ahora, ¿qué hay del famoso Perseo? Ah, sí, el héroe. El que la decapitó con ayuda de los dioses, cortó su cabeza y la usó como arma. Pero espera, ¿alguna vez te preguntaste por qué tantos dioses ayudaron a Perseo? ¿Por qué tanta preparación para enfrentar a alguien que solo quería estar en paz, lejos del mundo? Porque sabían que Medusa no era cualquier ser. Sabían que tenía poder. Y lo más loco es esto, después de que Perseo la decapitó, de su cuello nacieron Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un guerrero dorado. De la muerte de Medusa, surgió la vida. ¿No te parece poético? Tal vez, solo tal vez, ella no era un monstruo. Tal vez, era un símbolo, un reflejo de cómo se castiga a las mujeres que sufren, que se rebelan, que sobreviven. Y lo más irónico de todo es que hoy, la imagen de Medusa ha sido resignificada. ¿Sabías que muchos movimientos feministas la usan como ícono? Sí, esa misma cabeza que en la antigüedad inspiraba terror, hoy representa resistencia, justicia, incluso sanación. Pero tranquilo, aún no hemos terminado. En la próxima parte, vamos a hablar de los símbolos ocultos detrás de Medusa, las versiones que los antiguos no querían que supieras, y por qué este mito sigue tan vivo hoy, en pleno siglo XXI. Y te aseguro que lo que viene, es incluso más oscuro y revelador. Ok, ya sabemos que Medusa fue víctima de una injusticia divina, pero ahora viene la parte que nadie te cuenta en clase de historia. Porque aquí es donde el mito se convierte en símbolo, y luego en herramienta de poder. ¿Recuerdas que dijimos que Atenea transformó a Medusa en una criatura temida? Bueno,
Aquí viene lo irónico. Atenea, la misma que la castigó, más tarde usó su cabeza como escudo. Literalmente, el escudo de Atenea, el égida, lleva la cabeza de Medusa incrustada. ¿Te imaginas eso? La diosa que la condenó, ahora la lleva como arma protectora. Y aquí empieza la paradoja: la castigó, o la convirtió en su aliada. Algunos historiadores dicen que, en realidad, Atenea no la castigó por castigarla, sino que le dio un nuevo propósito: protegerla a su manera, convertir su dolor en poder. Su rostro ya no era solo algo temido, sino algo que protegía a los inocentes del mal. ¿Y sabes qué? Eso ha pasado muchas veces en la historia. Personas, sobre todo mujeres, que fueron silenciadas, juzgadas, rotas, y al final, terminan siendo el escudo de otros. Medusa se convirtió en algo más que un mito. Se volvió un espejo. Y si vamos más profundo, ¿qué representan esas serpientes en su cabeza? Atento a esto: en muchas culturas antiguas, las serpientes eran símbolo de sabiduría, transformación, energía vital. De hecho, el símbolo que usamos hoy para la medicina, el caduceo, también tiene serpientes. Entonces, ¿será que Medusa no era un monstruo, sino una sabia? Una mujer con poder ancestral, conocimiento prohibido, conexión con fuerzas primordiales. Una chamana, una bruja, una diosa caída. Y esa mirada que petrifica, no es solo una maldición, es una defensa. Medusa no salía a atacar a nadie. Ella vivía aislada, lejos, en el fin del mundo. Solo convertía en piedra a quienes la miraban con intención de hacerle daño. Es decir, no era un arma ofensiva, sino un mecanismo de protección. Y eso suena a monstruo, o a sobreviviente. Ahora, hay algo que probablemente nunca escuchaste. En algunos textos antiguos, como en ciertas versiones órficas, se dice que Medusa fue amante de Hades. Sí, el dios del inframundo. Y que su mirada no solo petrificaba, sino que mostraba la verdad. ¡Boom! ¿Qué pasaría si al mirar a Medusa, no ves un castigo, sino tu reflejo más profundo? ¿Y si te convertías en piedra, porque no podías soportar lo que veías de ti mismo? Eso cambia todo. Medusa como el espejo del alma, la portadora de la verdad sin filtros, la que te confronta contigo mismo. Y claro, eso asusta. Por eso la hicieron ver como un monstruo. Porque la verdad duele. Y en la antigüedad, como ahora, preferimos destruir lo que no entendemos antes que aceptarlo. Ahora, mira este dato curioso. En excavaciones de templos griegos, han encontrado amuletos con la cabeza de Medusa usados como apotropaicos. ¿Y eso qué significa? Eran símbolos protectores contra el mal. Sí, la imagen de Medusa protegía. La gente la llevaba en collares, escudos, puertas, no para invocar terror, sino para alejarlo. ¿Te das cuenta del giro? Lo que un día fue visto como castigo, terminó siendo símbolo de protección. El monstruo era medicina. Y eso, hermano, es alquimia pura. ¿Y sabes qué más? Hoy en día, Medusa aparece en la moda, en el arte, en el cine. ¿Has visto el logo de Versace? Exacto, la cabeza de Medusa. Porque representa lo que atrae y fascina, pero también impone respeto. Y por eso su historia está más viva que nunca. Porque no solo habla de un mito, habla de nosotros, de cómo tratamos el dolor, de cómo ocultamos la verdad, y de cómo, incluso en la oscuridad, puede nacer la luz. En la próxima parte vamos a descubrir lo que pasó con la cabeza de Medusa después de su muerte, cómo su legado siguió vivo en manos de héroes y dioses, y que nos dice eso sobre la memoria, la justicia y la redención. Créeme, no te lo quieres perder. Ahora sí, vamos al momento clave. Medusa ya no es solo una mujer maldita, ni tampoco un monstruo incomprendido. Es un símbolo de poder, verdad y protección. Pero entonces, ¿cómo termina su historia? Aquí entra el famoso Perseo, el héroe de esta parte del mito. Un joven semidios, hijo de Zeus y Dánae, enviado por el rey Polidectes con una misión imposible: traer la cabeza de Medusa. Sí, decapitar a una criatura cuya mirada convertía en piedra. Una locura, ¿cierto? Pero no fue solo. Atenea, nuevamente, interviene. Le da un escudo pulido como espejo para que no tenga que mirarla directamente. También Hermes le presta unas sandalias aladas. Y las ninfas le regalan el casco de invisibilidad de Hades y una bolsa mágica para guardar la cabeza. O sea, tenía todo un starter pack mitológico. ¿El detalle?
Todos los dioses sabían que Medusa no era malvada, sino poderosa. Entonces, ¿por qué ayudar a matarla? Aquí viene una de las interpretaciones más impactantes. Hay estudiosos que afirman que Perseo no mató a Medusa por venganza, ni por gloria, sino porque el poder que ella contenía ya no podía seguir siendo contenido. Era demasiado grande, demasiado puro, y los dioses querían controlarlo. Así que Perseo entra al santuario, donde Medusa dormía. Sí, dormía. No era una bestia feroz esperando una batalla, era una mujer dormida. Y él la decapita. No hubo pelea, no hubo honor, solo un acto de ejecución disfrazado de hazaña. Pero aquí viene lo que casi nadie te cuenta. Al morir Medusa, de su cuello nacen dos seres. Primero, Pegaso, el caballo alado. Y segundo, Crisaor, un guerrero dorado. ¿Te das cuenta? De su muerte nace la belleza y la fuerza. De su dolor, brota la magia. Pegaso, el ser más libre del mito griego, nació del sacrificio de Medusa. Como si su alma se liberara de la condena y volara al cielo. Eso no es un detalle menor. Eso es poesía cósmica. Y aquí no termina su poder. Perseo guarda su cabeza en la bolsa mágica. Y cada vez que está en peligro, la usa. Sí, la cabeza de Medusa sigue funcionando incluso después de muerta. Es tan potente, que su mirada petrifica para siempre. ¿Sabes a quién convirtió en piedra? A monstruos, a reyes corruptos, a enemigos del pueblo. Medusa siguió haciendo justicia desde la muerte. Y más tarde, Perseo la entrega a Atenea. ¿Y qué hace la diosa? La incrusta en su escudo. Exacto. El escudo de la sabiduría lleva la cabeza de una víctima. La sabiduría no como dulzura, sino como poder que transforma, que confronta, que defiende. ¿Y no es eso lo que pasa con muchas figuras históricas? Primero son condenadas, luego se usan como símbolo. Al final, se convierten en estandartes. Sócrates, Juana de Arco, Galileo. Y en este caso, Medusa. Pero hay más. ¿Has oído hablar de la Gorgoneion? Es el nombre que se le daba a las representaciones de la cabeza de Medusa como talismán protector. Adivina dónde las ponían los antiguos griegos. En los templos, en las puertas de las casas, en los techos de los edificios, hasta en monedas. Era una imagen que alejaba el mal, que provocaba respeto, y que decía, aquí no entra quien viene con oscuridad. Increíble, ¿no? La figura que una vez representó el terror, ahora era símbolo de protección espiritual. Y por si fuera poco, hay registros de que incluso en Roma la imagen de Medusa se usaba en las armaduras de los emperadores. Julio César tenía una. Es decir, los hombres más poderosos del mundo antiguo llevaban a Medusa en el pecho. ¿Quién era el monstruo entonces? Todo esto nos lleva a una idea tremenda. La historia de Medusa es cíclica. Mujer con poder, mujer condenada, mujer sacrificada, mujer inmortalizada. Y quizás, eso nos dice más de nuestra historia humana que de la mitología. ¿Por qué? ¿Cuántas Medusas hemos decapitado a lo largo del tiempo? Mujeres sabias, fuertes, libres, convertidas en brujas, demonios, amenazas, y luego convertidas en íconos. En la próxima parte, vamos a ver cómo Medusa vuelve con más fuerza que nunca, en el arte, en el feminismo, en el cine, y en los movimientos actuales que buscan resignificar su imagen. Te lo advierto, la historia todavía no termina, y el renacimiento de Medusa recién comienza. Medusa murió hace miles de años, pero hoy está más viva que nunca. ¿Y sabes qué es lo más loco? Su imagen sigue despertando miedo, pero ahora el miedo es de otro tipo. No es el miedo a una criatura con serpientes en la cabeza, es el miedo a una mujer que no se deja silenciar. Medusa se ha transformado en ícono del feminismo moderno. Y no por casualidad. ¿Te acuerdas que fue víctima de abuso en un templo? Bueno, durante siglos, esa parte se ocultó o se justificó. Pero en las últimas décadas, gracias al auge de movimientos como Astagmetoo, su historia resurgió con fuerza. No como mito, sino como reflejo de algo muy real. Muchas mujeres vieron en Medusa su propia historia. Silenciadas, culpadas, castigadas por lo que otros les hicieron. Y cuando se atreven a hablar, ¿qué pasa? Las tildan de locas, peligrosas, vengativas. Exacto, las convierten en monstruos. Y aquí ocurre algo hermoso. Las nuevas generaciones no se quedaron calladas. Comenzaron a reapropiarse del mito. Medusa, la temida,
se volvió la que incomoda, la que habla con la mirada, la que no necesita explicar su rabia, porque ya la vivió todo. ¿Sabías que hay mujeres que se tatúan a Medusa como símbolo de empoderamiento? Sí, y muchas lo hacen después de haber sobrevivido a abusos. Es una forma de decir, ya no me pueden callar, ya no me convierten en víctima sin voz. Y hay más. Marcas de moda, arte callejero, ilustradoras digitales. Todas están usando la imagen de Medusa en formas completamente nuevas. En 2018, la mismísima Versace relanzó su logo con Medusa como figura central. ¿La razón? Según Donatella Versace, Medusa no te obliga, te atrae, y cuando te atrapa, no hay vuelta atrás. Una mujer con poder magnético, una belleza que paraliza, no por vanidad, sino por presencia. Y eso es algo que ha explotado en redes sociales. TikTok, por ejemplo, está lleno de contenido sobre la verdadera historia de Medusa. Vídeos de 1 minuto que explican cómo fue traicionada por los dioses, cómo su mirada es una metáfora del trauma. Y cómo mirar a los ojos a Medusa es enfrentarte a tu verdad más cruda. Y en Instagram, hay ilustraciones virales donde se la ve llorando serpientes, como si su dolor se hubiera convertido en poder visible. Incluso en los museos se está reescribiendo la narrativa. ¿Sabías que en 2018, en Nueva York, una artista llamada Luciano Garbati creó una estatua llamada Medusa con la cabeza de Perseo? Sí, reversión total del mito. Ya no era el héroe con la cabeza del monstruo. Era Medusa, de pie, decapitándolo a él. No como venganza, sino como símbolo de justicia. Y esa escultura fue colocada frente a la Corte Suprema de Nueva York. Sí, justo frente al lugar donde muchas víctimas de abuso alzan su voz. Esos son los giros que duelen y sanan. Los que reescriben la historia. Porque Medusa ya no es la que petrifica con odio. Es la que incomoda con la verdad. Y si lo piensas, ¿no hay algo muy actual en eso? Vivimos en tiempos donde la verdad es incómoda. Donde se prefiere la imagen, la corrección, el no hagas ruido. Pero Medusa no hace silencio. Ella mira de frente. Y te obliga a ver lo que no quieres. Por eso, su mito ha vuelto con fuerza. Porque vivimos en una era donde las voces silenciadas están gritando. Y Medusa es el eco más antiguo de ese grito. Hay algo casi profético en esto. Porque el símbolo que antes usaban emperadores para protegerse, hoy lo usan las mujeres para decir, no más. ¿Y sabes qué más? Hasta en la psicología moderna, Medusa aparece. La psicóloga Clarissa Pinkola Estés, autora de Mujeres que corren con los lobos, habla de Medusa como una figura arquetípica de la mujer que ha sido transformada por el dolor, pero que ha aprendido a usar ese dolor como escudo. No para atacar, sino para no volver a ser herida. Ese nivel de transformación no lo tiene cualquier personaje. Y es ahí donde el mito griego se convierte en espejo humano. Porque todos, en algún momento, hemos sido Medusa. Nos han señalado, nos han malinterpretado, nos han pedido que callemos el dolor para no incomodar. Pero ella no cayó, ni siquiera después de muerta. Por eso su cabeza siguió funcionando. Porque el verdadero poder no puede ser apagado. En la última parte, vamos a cerrar esta historia con una reflexión que te va a volar la cabeza. Vas a ver por qué Medusa nunca fue un monstruo. La cabeza de Medusa seguía teniendo poder incluso después de muerta. Perseo la usó para convertir enemigos en piedra. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué? Porque no se mata una verdad solo porque incomoda. No se destruye un símbolo porque da miedo. Medusa, incluso decapitada, seguía mirando. Y al mirar, transformaba. Eso es lo que hace el trauma cuando no se sana. Te vuelve piedra, inmóvil, frío, inaccesible. Pero también, es lo que hace la verdad cuando se libera. Transforma. Muchos ven a Medusa como símbolo de ira. Pero si prestas atención, no era una ira ciega. Era una furia sagrada. La furia de alguien que fue silenciada, traicionada y usada. Y aún así, no se rindió. La historia de Medusa no es solo un cuento griego. Es un espejo para cada uno de nosotros. ¿Quién no ha sentido que fue castigado por ser diferente? ¿Quién no ha sido malinterpretado, excluido, o herido por algo que no fue su culpa? Medusa representa esa parte de nosotros que fue desterrada, transformada, rechazada. Pero también representa lo que ocurre cuando decidimos dejar de escondernos. Porque ¿qué pasa cuando dejas de huir de tu sombra? Cuando miras directo al dolor, sin miedo. Lo integras.
y al integrarlo, te vuelves más fuerte. Carl Jung lo dijo: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¿Y qué es Medusa sino la encarnación de eso? La sombra hecha símbolo, el dolor hecho escudo, la herida hecha mirada que transforma. Y ahora lo más fuerte. ¿Y si te dijera que todos somos Medusa y Perseo al mismo tiempo? Porque también hemos sido los que cortaron cabezas, los que señalaron, juzgaron, rechazaron lo que no entendíamos. El monstruo que vemos, muchas veces es solo la parte que no nos atrevemos a ver en nosotros mismos. Y cuando cortamos esa parte, no la destruimos, solo la separamos, pero su poder sigue allí. Por eso la cabeza de Medusa no perdió su fuerza, porque representaba algo más profundo, la parte de ti que fue herida y sobrevivió, la parte que puede protegerte, pero también puede destruirte si no la entiendes. Y aquí es donde el mito se convierte en enseñanza. No huyas de tu Medusa, mírala, habla con ella, entiende por qué está ahí, porque detrás de cada serpiente hay una historia, detrás de cada mirada petrificante hay un grito de auxilio, y cuando te atreves a escucharla, Medusa deja de ser un monstruo, se convierte en una maestra, una que te dice: no estás solo, no estás rota, no eres un error, eres el resultado de lo que has vivido, y también el creador de lo que viene. Medusa, al final, no quería destruir a nadie, solo quería ser vista, ser entendida, ser respetada, y quizá, eso es lo que todos buscamos. Una historia tan antigua como el tiempo, pero más viva que nunca, porque cada vez que alguien se levanta y dice yo también fui herido, Medusa renace, y cada vez que decidimos no juzgar, sino comprender, rompemos una piedra más, y dejamos que el alma vuelva a moverse. ¿Y tú? ¿A quién has llamado monstruo, sin conocer su historia? Si esta historia te hizo ver a Medusa con otros ojos, comparte este video. Que más personas entiendan que detrás del miedo, muchas veces hay dolor no escuchado. Suscríbete para más historias que despiertan el alma y abren los ojos. Y recuerda, a veces, el verdadero monstruo es no mirar. Hasta el próximo viaje.